El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Bienvenidos, mi nombre es Juan Francisco Mota y el tema que vamos a abordar ahora es la aplicación de la herramienta y procedimiento para la aplicación a nivel empresarial. Previo a iniciar es necesario hacer las siguientes recomendaciones. 1. Que puedan abrir la aplicación que se llama herramienta de análisis financiero que ustedes ya tienen en la plataforma, y adicionalmente a eso pueden ir pausando el video conforme ustedes lo consideren necesario para poder ir introduciendo información en la herramienta y poder ir de la mano con el presente video. Entonces, después de esto podemos empezar con esta herramienta. En esta unidad se hará uso de las herramientas vistas en todas las diferentes fases. La mejor manera de hacerlo es vía un ejercicio práctico. Por lo tanto, se desarrollará un caso práctico partiendo de un juego de estados financieros de 2 años. Para efectos de nuestro ejercicio, la empresa a considerar se llama el ejemplo práctico Sociedad Anónima y tenemos un balance general de 2 años, los años 2014 y 2015, y lo que ustedes ven en la pantalla es la presentación de estos estados financieros a esa fecha determinada. Dentro de las partes importantes que nosotros podemos ver es la sumatoria de los activos corrientes y los pasivos corrientes, lo mismo al movimiento que tuvo los activos no corrientes, es decir, de la propiedad, planta y equipo, que no hubo una variación significativa en lo mismo. Partiendo de los estados financieros, nosotros podemos iniciar nuestros análisis financieros. Partiendo de los estados financieros podemos iniciar nuestro análisis respectivo. Tomando en cuenta estos estados financieros, en particular el balance, podemos identificar algunas particularidades de los movimientos de esos 2 ejercicios. Podemos visualizar el tema de los activos corrientes, cómo estuvo su movimiento de un año para el otro, que hubo una disminución significativa. De igual manera podemos ver lo que son los pasivos corrientes. Como hemos visto durante toda esta fase de finanzas, podemos determinar el primer movimiento, que es el capital de trabajo. Recordemos que el capital neto de trabajo lo obtenemos restando el activo corriente menos el pasivo corriente. Eso nos da una idea de la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones. En el rubro de activos no corrientes podemos ver el movimiento leve o la variación leve que existió en propiedad, planta y equipo. Esto nos puede dar el indicio que la organización no está en estos momentos haciendo inversiones fuertes y la variación pudo haber sido por las mismas depreciaciones o algún tipo de activo de menor cuantía que pudimos haber invertido. Posteriormente a esto tenemos el estado de resultados. De igual manera se refleja de los 2 años en forma comparativa. Podemos ver el movimiento de las ventas, que efectivamente sí hubo un incremento en las ventas del año 2015 versus 2014, pero también podemos observar que la utilidad bruta no creció en la misma proporción. Entonces estos son factores que nosotros vamos a poder evaluar al ingresar esta información de estos estados financieros en la herramienta que vamos a tener acceso o que tenemos acceso en nuestra plataforma. Por último, podemos ver que la utilidad antes de impuestos bajó significativamente del año 2014 al 2015. De obtener una utilidad de 3,000 unidades monetarias o 3,000 quetzales pasó a 160 quetzales. Entonces sí hubo una disminución muy drástica, pese a que hubo un incremento en las ventas. A través de las herramientas de análisis financiero, las razones financieras o un análisis horizontal vertical, podemos nosotros encontrar algunas de las posibles causas de esta situación. Por lo tanto, si ustedes ingresan a su herramienta e ingresan la información vertida de los estados financieros que tenemos en el ejemplo en esta herramienta, tendremos lo que podemos ver en la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, existen 2 espacios en blanco
que son en las últimas dos columnas. Esto es porque la herramienta está diseñada para poder ingresar información de 4 periodos. Puede ser 3 años reales y 1 año proyectado, o puede ser 2 años reales y 2 proyectados, para que más o menos ustedes puedan visualizar hacia dónde va dirigida la empresa. En este ejemplo solo vamos a hacer el análisis comparativo de lo que es año 2014-2015. Cuando ustedes ingresen esa información en su herramienta, debería de quedarles como se muestra en la pantalla actualmente. En la parte del estado de resultados, de igual manera, es así como se debería de reflejar. Si ustedes se percatan, en el estado de resultados existen más líneas o una forma más analítica en cuanto a las cuentas que conforman el estado de resultados. Sin embargo, en la herramienta lo consolida en líneas específicas. Esto es para que no se vuelva muy extensivo la herramienta y en una forma resumida podamos nosotros obtener esa información de análisis. Y de igual manera, las dos columnas en blanco corresponden a los 2 periodos que no estamos ingresando en la herramienta. Posteriormente tenemos entonces como un punto de partida lo que es el análisis horizontal y vertical. Lo que está sombreado, las columnas que están a la par de cada uno de los ejercicios, esa es la parte del análisis vertical. Nosotros podemos establecer ahí el peso que tiene cada una de las cuentas sobre el total, en este caso sobre las ventas. ¿Por qué se hace sobre las ventas? Porque las ventas es nuestro punto de partida en toda organización. Entonces nosotros lo que hacemos es comparar cada uno de los rubros, el peso que tiene cada línea o cada rubro sobre las ventas. Es por eso que podemos nosotros visualizar, por ejemplo, en el año 2015, que la utilidad bruta equivale a un 7%. Eso es hablándolo porcentualmente. Otra forma de verlo podemos hacerlo en monetario. Eso quiere decir que por cada quetzal que nosotros vendemos, 7 centavos está quedando de utilidad bruta. De igual manera podemos compararlo con el año 2014, que en el año 2014 la utilidad bruta era mucho mayor y de igual manera podemos ver cuál era el peso que significaba. Por último podemos ver la utilidad antes de impuestos, que equivale a 0.10% de las ventas. ¿Eso qué significa? Que por cada quetzal de ventas en el año 2015 solo 10 centavos se obtuvo de utilidad neta. Si lo comparamos con el año 2014, el 2014 demostraba una mejor posición. Si nos vamos al final de las últimas 2 columnas, podemos visualizar el análisis horizontal, que es cuando nosotros comparamos los 2 periodos. Ahí lo que analizamos es la variación, tanto monetaria como porcentual. Por ejemplo, en lo que son las ventas, tenemos un incremento significativo en el rubro de ventas. Pero si nos vamos en la última casilla, que es la utilidad antes de impuestos, vemos que hubo una reducción considerable. Entonces nosotros, por medio de este análisis horizontal vertical, podemos nosotros iniciar este análisis de ver las razones del por qué estos resultados. Y obviamente aquí viene una comunicación muy estrecha con toda nuestra organización. Por ejemplo, la parte de ventas, ver qué fue lo que sucedió, si hubo alguna venta extraordinaria y que por eso existe ese incremento, o ver qué pasó en la parte de los costos, por qué variaron los costos o en nuestros mismos gastos. Y esto obviamente nos va a permitir a nosotros mantener una comunicación muy abierta y estrecha con toda nuestra organización para buscar una razón de estos resultados. En su herramienta ustedes van a visualizar todo el conjunto de todas las razones en una misma hoja. Aquí en la presentación nosotros lo estamos haciendo vía cada una de las actividades. Por ejemplo, en este caso tenemos la liquidez. Sin embargo, en su herramienta lo van a visualizar todo en un conjunto. En esta, a la hora de que ustedes puedan visualizar esta parte de liquidez, van a observar que muestra un color verde y un color rojo en los índices. Esto básicamente significa no es que esté peor o mejor de un año con otro, simplemente identifica cuál fue el índice mayor o menor de esos 2 periodos a analizar. Si ingresamos la información en los 4 periodos, vamos a tener exactamente el mismo análisis, solo que de los 4 periodos. En este caso tenemos que la parte de liquidez se muestra más favorable en el año 2015 que en el año 2014.
Si nos vamos a las razones de actividad, de igual manera podemos nosotros ir viendo u observando todas las variaciones que tienen esos diferentes índices. Aquí visualmente nosotros los colores rojo y verde nos pueden dar un indicio prácticamente que en el 2015 todo en la parte de actividad muestra color verde, quiere decir que estaba en mejores condiciones que el 2014. Pareciera un poco contradictorio. Si nosotros sabemos que en el 2015 obtuvimos una utilidad menor a la que tuvimos en el año 2014, ¿por qué es que estos índices muestran mejores condiciones que en el año 2014? Es por lo mismo que hemos mencionado que una de las limitaciones que existen en las razones es que no podemos tomar una sola razón para poder tomar una decisión o para poder generalizar la gestión en una empresa. Tenemos que ver el conjunto, porque aquí es una muestra de que pudiéramos tomar una decisión o una mala interpretación. Dentro de las razones de actividad podemos visualizar un índice que nos pueda dar la pauta de ver la actividad comercial de la organización, que son los días promedio del inventario. ¿Esto qué significa? Son los días que en promedio se mantienen nuestros inventarios dentro de nuestras bodegas. Esto quiere decir que mientras menor sea el índice que nos refleja esta parte, es mejor para la empresa. ¿Por qué razón? Porque mientras menos días esté el inventario en las bodegas, es mejor para la organización. Así evitamos riesgos de obsolescencia o riesgos de pérdidas innecesarias. Por otro lado, también tenemos el tema de los días promedio de cobro y en los días promedio de pago. Si nosotros en la organización no tenemos la política de dar crédito, esta razón prácticamente va a ser cero. Pero si sí tenemos días de crédito, podemos comparar esto con nuestra política de crédito. Por ejemplo, si somos una empresa que da crédito a 30 días y nuestra razón de lo que son días promedio de cobro nos refleja un dato de 45, quiere decir que en promedio no estamos cumpliendo nuestra política de 30 días, sino que nos estamos alargando a 45. En estas mismas razones de actividad es importante mencionar lo que es el ciclo de conversión del efectivo. Este ciclo de conversión del efectivo es el tiempo promedio expresado en días que se lleva una empresa en recuperar el efectivo de sus ventas, iniciando con la compra de la materia prima. Por ejemplo, por eso es que se menciona que es un ciclo. Nosotros iniciamos con el día 1 con la compra de la materia prima, nos tardamos 10, 15 o 20 días en producir nuestro producto, luego nos tardamos otros 30 días en venderlo y luego nos tardamos otros 30 días en recuperar. Eso es un ciclo de conversión. Entonces, la parte del ciclo de conversión del efectivo se obtiene de la siguiente manera. Sumamos los días del inventario que obtenemos de la herramienta que ya hemos visto, más los días promedio de cobro, menos los días promedio de pago. ¿Por qué restamos los días promedio de pago? Esto es porque los proveedores nos están financiando a nosotros sin un costo alguno. Por eso es que restamos los días promedio de pago. En el ejemplo actual tenemos nosotros ya numéricamente el resultado del ciclo de conversión de efectivo. Si podemos observar, en el año 2015 mejoramos nuestro ciclo de conversión. En este caso, la forma de interpretarlo es: a menor número de días que tengamos en el ciclo de conversión de efectivo, es mejor para la organización. Ahí es cómo se logra esto, teniendo, por ejemplo, días promedio de inventario menores, días promedio de cobro menores y días promedio de pago mayores. Obviamente esto hay que tener cuidado porque no podemos arriesgar la parte crediticia de la empresa solo para mejorar un índice. Luego tenemos las diferentes razones, la razón de deuda. Esto prácticamente lo que significa es la razón de endeudamiento nos va a reflejar la capacidad que tiene la empresa de cubrir con sus utilidades el pago de los intereses. ¿Esto para qué nos sirve? Sobre todo para una entidad financiera, para poder venir y ellos decir, con la utilidad que estamos obteniendo, cuántas veces pudiéramos pagar intereses sobre préstamos actuales. Por eso es que nos sirve esta razón de deuda.
Luego tenemos las razones de rentabilidad, que por cada uno de ellos nosotros podemos ir identificando cuál es la conveniencia de la organización, la eficiencia, el rendimiento sobre la inversión, etc. Estos son todos los datos obtenidos por parte de la herramienta que estamos utilizando actualmente. Ya a manera de conclusiones podemos mencionar: pese a que la empresa mostró una mejoría en las ventas, no se transformó en mayor utilidad, esto derivado a posibles causas tales como el costo de ventas se incrementó. Esto es posiblemente por el tema de nuestra materia prima se incrementó de precios y nosotros no aumentamos nuestros precios de venta porque posiblemente nuestro mercado no lo permitía y por ende tuvimos que absorber ese costo de incremento de la materia prima que se ve reflejado en el costo de ventas más alto. El monto de los gastos de ventas se incrementaron considerablemente. Esto posiblemente se deba a mayores valores de alquiler de nuestro equipo de ventas, es decir, si alquilamos un local para vender, posiblemente nos aumentaron el alquiler o gastos relacionados con las ventas. Los gastos de administración también se incrementaron. Estos dos rubros de gastos de venta y gastos de administración es normal hasta ciertos puntos que se incrementen de un año a otro, pero hay que tener cuidado que esa normalidad no esté escondiendo un fallón nuestro en cuanto al mejor manejo de nuestros desembolsos. Los gastos financieros se incrementaron. Si ustedes visualizan en su herramienta el rubro de gastos financieros, ustedes van a observar que los gastos financieros se incrementaron considerablemente, pese a que el monto del préstamo a corto plazo disminuyó. ¿Eso qué significa? Puede derivarse a varios factores y por lo mismo estas razones financieras nos dan a nosotros los parámetros para poder investigar un poco más. En este caso pudiera haber existido que esa disminución del préstamo se debió a un abono que hicimos al final del año. Entonces eso implica que no nos afectó en una reducción de intereses porque el capital se mantuvo durante el año. O bien pudiera significar que la tasa de interés que nos estaba dando la entidad que nos otorgó el préstamo lo haya incrementado. Eso significa mayores intereses. Para finalizar, puntos importantes. Las herramientas de análisis financiero pueden ser sumamente útiles a la administración de las organizaciones. No se debe de interpretar en forma aislada cada herramienta, de lo contrario puede ser motivo de una mala toma de decisiones. Si las variaciones no reflejan la percepción de la administración, se deberá revisar cuidadosamente el proceso contable para detectar un posible error en las cifras presentadas por los estados financieros. Es decir, yo, propietario del negocio o gerente del negocio, sé, aunque no tenga los números reales, pero puedo percibir cuál es la condición de la empresa. Si este análisis, este ejercicio no se refleja en ello, necesitamos tener mayor cuidado en cuanto a ese control interno de nuestro proceso contable. Realmente esperamos que la herramienta sea de su utilidad. Ustedes pueden hacer ejercicios con esa herramienta para obtener diferentes resultados y ver realmente una tendencia hacia dónde va dirigida la organización. Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que sea de buen uso para ustedes. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!